Sean bienvenidos a esta nueva clase expositiva donde desarrollaremos el tema número 10 del programa, denominado el proceso contencioso administrativo. Soy el profesor Antonio Acosta y en esta oportunidad haremos referencia en líneas generales al proceso que tiene lugar en sede jurisdiccional o tribunalicia una vez que se han ejercido todos los mecanismos o recursos de impugnación contra aquellas actuaciones emanadas de los órganos administrativos cuando las mismas sean contrarias a los intereses de los particulares legítimos. Es decir, cuando ya hemos superado el procedimiento administrativo contra aquel acto de la administración que es contrario a nuestros derechos e intereses sin lograr enervar su contenido, razón por la cual hemos quedado habilitados para ir a la vía contenciosa administrativa e iniciar el procedimiento respectivo para lograr revertir la decisión que nos afecta. El contenido que desarrollaremos será el siguiente. En primer lugar, haremos referencia a los antecedentes del proceso contencioso administrativo en Venezuela. Seguidamente, analizaremos la jurisdicción constitucional versus el contencioso administrativo y en este punto desarrollaremos uno a uno los principios que regulan el proceso contencioso administrativo en nuestro país. A continuación, haremos referencia a los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa. También nos referiremos a los tipos de procedimientos previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el contencioso administrativo material, las prerrogativas procesales que ostenta la administración pública en nuestro país, la carga de la prueba en el derecho procesal administrativo, las medidas cautelares en el contencioso administrativo, la sentencia y los poderes del juez contencioso, la ejecución de la sentencia y por último nos referiremos al amparo constitucional y el contencioso administrativo. Con respecto a los antecedentes del proceso contencioso administrativo en Venezuela, cabe destacar que la jurisdicción contenciosa administrativa surgió concretamente en materia de contencioso de anulación en el texto de la Constitución de 1825 y en materia de demandas contra los entes públicos en el ámbito contractual desde el texto de la Constitución de 1830. Todo como un fuero judicial especial para la República, pero siendo en realidad la Constitución de 1947 la primera en emplear la expresión procedimiento contencioso administrativo. Ciertamente el estudio de la jurisdicción contenciosa administrativa en Venezuela debe partir del análisis de su origen y evolución histórico-constitucional, pues si bien ya desde la Constitución de 1830 existían disposiciones que asomaban la existencia en nuestro país de un sistema contencioso administrativo, es lo cierto que no fue sino hasta la Constitución de 1961 que ese sistema, ratificado ahora en la Constitución del 99, se hizo efectivo al ser consagrado a nivel constitucional y desarrollado, por supuesto, a nivel legal, primero por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del año 76, también por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos del año 81, el Código de Procedimiento Civil del año 87 y, por supuesto, hoy día la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tanto la de 2004 como la de 2010. Y es que antes de la entrada en vigencia de la Constitución del 61, solo existían disposiciones aisladas que establecían ciertas competencias contencioso-administrativas en favor del máximo tribunal del país. Puede afirmarse en consecuencia que, teóricamente hablando, se propugnaba de manera muy tímida la existencia de una jurisdicción especial contenciosa administrativa, pero en la práctica esta no se hizo efectiva hasta su definitiva consagración constitucional en el año 61. Ahora bien, una vez entrada en vigencia la Constitución del 99, surgió la necesidad de ajustar todos los procesos y en particular el proceso administrativo a los principios procesales establecidos en la suprema norma jurídica. Ello demandaba que el Poder Legislativo elaborase un texto
que estableciera no solo los rasgos de la organización jurisdiccional, sino también la distribución de las competencias y los trámites procesales simples, uniformes y eficaces para asegurar que el proceso administrativo garantizase la tutela judicial efectiva. Es así como el 15 de diciembre de 2009, la Asamblea Nacional de aquel entonces sancionó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, promulgada posteriormente en fecha 16 de junio de 2010, produciéndose así en Venezuela un acontecimiento trascendental en el ámbito del proceso administrativo, pues, por una parte, se aprobó una de las leyes más esperadas de las últimas décadas, cuyo objeto no es otro que regular la organización, el funcionamiento y las competencias de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y por la otra, se reformó el modelo del proceso tradicional, introduciendo por vía legislativa las audiencias orales y públicas al proceso administrativo, configurándose entonces no solo en una novedad, sino en un proceso mixto donde confluyen actuaciones escritas con otros actos del proceso que se llevan a cabo oralmente. No cabe la menor duda que el constituyente de 1999 apostó de esta manera porque en el proceso existan actuaciones orales que se conviertan en el modo o la forma más adecuada de expresión de las partes, para contribuir así a la realización efectiva de la justicia expedita, sin dilaciones indebidas, cualquiera que sea la materia a la cual se aplique. Es justamente allí donde aparece la audiencia, que constituye el mejor espacio para la escenificación del proceso, donde predomina la oralidad a través del denominado proceso por audiencias, en el que se combinan, como ya lo dije, por una parte las actuaciones escritas previas al juicio e incluso aquellas que se producen durante la tramitación del proceso y por la otra asisten y participan los diferentes sujetos en conflicto, constituyéndose así en el proceso de las presencias conjuntas, concentradas en un mismo lugar y en un mismo momento. Ahora bien, respecto a la jurisdicción constitucional versus la jurisdicción contenciosa administrativa, es necesario en primer orden referir que el orden jurisdiccional administrativo en Venezuela tiene pleno y expreso reconocimiento constitucional en el artículo 259 de nuestra Carta Magna. Según esta norma, este orden jurisdiccional debe organizarse de manera tal que garantice la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses personales, colectivos y difusos, de conformidad, por supuesto, con los principios que inspiran el proceso concebidos en la Constitución. De lo anterior resulta que así como debe diferenciarse la jurisdicción constitucional que se le atribuye a la Sala Constitucional de la función de justicia constitucional que corresponde a todos los jueces, también debe establecerse claramente una diferenciación entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contenciosa administrativa. Así las cosas, la diferencia entre ambas jurisdicciones está básicamente en la competencia por el objeto que se atribuye a los tribunales que las componen, de tal manera que la jurisdicción constitucional corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional y tiene por objeto conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad contra las leyes y demás actos de rango legal o ejecución directa e inmediata de la Constitución. En cambio, la jurisdicción contenciosa administrativa corresponde al mismo Tribunal Supremo, pero en sala político-administrativa y en sala electoral, así como también a los demás tribunales que señale la ley, y tiene por objeto, entre otros, conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad o ilegalidad contra los reglamentos y demás actos administrativos y por tanto de rango sublegal. Esto implica que ambas jurisdicciones se diferencian por el objeto de las acciones y no por el motivo de las mismas. Así las cosas, la jurisdicción constitucional conoce de la nulidad de las leyes y demás actos de rango legal o de ejecución directa e inmediata de la Constitución. En cambio, la jurisdicción contenciosa administrativa conoce de la nulidad de los actos administrativos, sea cual sea el motivo de su impugnación. Ahora bien, por otra parte, con respecto a los principios que orientan o regulan la actuación de la jurisdicción contenciosa administrativa, los mismos se encuentran expresamente establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y son los siguientes.
En primer lugar, el principio de justicia gratuita. De acuerdo con este postulado, el proceso contencioso administrativo debe estar fundamentado en los derechos de igualdad y tutela judicial efectiva. Luego está el principio de imparcialidad y transparencia. De acuerdo con este principio, el juez, o mejor dicho, al juez le está vedado conocer y resolver aquellos asuntos en los cuales sus intereses personales estén involucrados. El tribunal no debe actuar cuando el titular o alguno de sus miembros tenga alguna vinculación con alguna de las partes. Luego tenemos la idoneidad, que constituye un límite mínimo de la facultad de actuación de los órganos del Estado. En tal sentido, justifica una obligación del funcionario de hacer lo posible para brindar protección eficaz a los bienes jurídicos que están en juego. El principio de autonomía e independencia tiene que ver con el hecho de que los funcionarios pueden actuar libremente en cuanto a la apreciación del derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las reglas que la ley les fije en cuanto a la forma de adelantar el proceso y de proferir su decisión. El principio de responsabilidad, según el cual el juez tiene el deber inexcusable de resolver en todo asunto y no podrá dejar de hacerlo so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. También está el principio de brevedad. De acuerdo con este principio, el tribunal está obligado a dictar la decisión jurisdiccional sobre los asuntos que le han sido sometidos, cuya omisión o retardo le generará la denegación de justicia. Uno de los más importantes es el principio de oralidad, según el cual las deducciones de las partes normalmente deben ser hechas de viva voz en audiencia oral. A la mano de la oralidad está el principio de publicidad, el cual asegura el desenvolvimiento del proceso en tal forma que cualquier persona, sea parte o extraño a la causa, pueda imponerse de las actuaciones que se realizan o existan en los tribunales. También está el principio de celeridad, que no es otra cosa que el derecho a obtener dentro de un plazo razonable por parte de los tribunales la resolución definitiva de su conflicto, cuyo incumplimiento se genera por la inactividad del órgano jurisdiccional al no satisfacer la pretensión dentro de los lapsos previamente establecidos. Y por último, tenemos el principio de inmediación, en virtud del cual el tribunal actúa en contacto directo y permanente con las partes durante el juicio, de modo que pueda apreciar las declaraciones de tales personas, los lugares, entre otros, a base de la inmediata impresión recibida de ellos y no en base a la relación ajena. Corresponde ahora referirnos a la organización de la jurisdicción contenciosa administrativa, y en este sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa distribuye esa organización mediante 4 niveles de tribunales con sus respectivas competencias. En primer lugar, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En sentido descendente, los Juzgados Nacionales de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y, en el último eslabón, los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Además, es necesario destacar que el artículo 12 de la ley se refiere a la jurisdicción especial tributaria, como formando parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero con un régimen especial previsto en el Código Orgánico Tributario. Asimismo, el contencioso administrativo electoral quedó fuera del ámbito general de la jurisdicción contenciosa administrativa, estando ahora regulado el proceso contencioso electoral en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto al contencioso administrativo agrario, también fue excluido del ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, quedando esa materia regulada en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, donde se le atribuye a los tribunales superiores regionales agrarios con la competencia para conocer en primera instancia de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos de naturaleza agraria. Por otra parte, debemos referirnos a los tipos de procedimientos previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
En este sentido, el sistema de estos procesos contenciosos administrativos resulta del conjunto de atribuciones asignadas en la propia ley a los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Dichas competencias, establecidas por cierto en los artículos 23, 24, 25 y 26, dan origen a los siguientes procesos contenciosos administrativos. El contencioso administrativo de las demandas patrimoniales, el contencioso administrativo de las demandas contra las vías de hecho, el contencioso administrativo en materia de prestación de servicios públicos, el contencioso administrativo de anulación de actos administrativos, el contencioso administrativo contra las carencias o abstenciones administrativas, el contencioso administrativo de las controversias administrativas y por último, el proceso contencioso administrativo de interpretación de leyes. Debe señalarse además que la ley orgánica estableció o le atribuyó competencia en el artículo 24, numeral 6, a los juzgados nacionales de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de los juicios de expropiación intentados por la República en primera instancia, con la apelación por ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y cuyo procedimiento está regulado en la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social. Seguidamente haremos referencia al contencioso administrativo material y en este sentido tenemos en primer lugar el contencioso de las acciones, que no es otra cosa que aquellas acciones contenciosas administrativas que constituyen el medio idóneo para el control de legalidad de los actos de la administración. A tales efectos, un sector de la doctrina encabezado por la doctora Hildegarda Rondón de Sansó distingue tres tipos de acciones que pueden ejercerse en el sistema contencioso administrativo. En primer lugar, las acciones de impugnación destinadas a denunciar o a atacar los vicios de ilegalidad de los actos administrativos de efectos particulares, de efectos generales o bilaterales, con el propósito de restablecer la situación jurídica infringida. En segundo lugar, las acciones de condena o de prestación destinadas a obligar a la administración a una obligación, valga la redundancia, de dar, de hacer o a una abstención. Y por último, las acciones declarativas, donde se incluyen las acciones de interpretación. Otro sector de la doctrina, además, establece acciones de nulidad y de restablecimiento, así como de reparación directa, contractuales, disciplinarias, electorales, de pérdida de investidura, de cumplimiento y de inconstitucionalidad. De igual manera, tenemos el contencioso de los contratos, y acá la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no establece de forma expresa la competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para conocer sobre las cuestiones que se susciten con motivo de la interpretación, el cumplimiento, la caducidad, la nulidad, la validez o la resolución de los contratos administrativos. Sin embargo, en razón de que una de las características fundamentales de todo contrato administrativo es que una de las partes intervinientes es necesariamente un órgano de la administración pública, se puede inferir que la posibilidad para los particulares de interponer acciones por ante la jurisdicción contenciosa administrativa suscitadas en razón de los contratos administrativos en los cuales la República, los estados o los municipios son partes, viene a ser definida por los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Además, tal y como lo dispone la Constitución del 99 en su artículo 259, el orden jurisdiccional administrativo lo conforman el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determina la ley. Y justamente ha sido esta ley de la jurisdicción contenciosa administrativa la que asumió como propio el principio de la universalidad del control jurisdiccional sobre las autoridades públicas que actúan en ejercicio de la función administrativa, en virtud de que distribuye la competencia para llevar a cabo dicho control entre los órganos jurisdiccionales administrativos, tomando como referencia los distintos tipos de actividad o de inactividad que les pueden ser imputables. De esta manera, el juez contencioso administrativo se erige como un juez del contrato, pudiendo conocer de las demandas de nulidad, bien por incapacidad de las partes, incompetencia o por vicios del consentimiento. Puede asimismo conocer de las demandas de resolución del contrato,
así como las de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, y también las demandas por reclamación de indemnizaciones debidas al contratista por la administración. Puede, por último, conocer el juez del contrato también de las controversias en reclamación de actos de la administración relacionados con el cumplimiento del contrato, por ejemplo, en relación con las sanciones impuestas por la Administración. En consecuencia, no cabe lugar a dudas que lo contencioso atribuido al juez del contrato es sumamente extenso, por lo tanto, comprende todas las cuestiones relativas a la nulidad, caducidad, resolución, alcance, interpretación y cumplimiento del contrato administrativo. Por último, tenemos también el contencioso de los recursos, y en este sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece expresamente cuáles son los medios de impugnación, así como el procedimiento que debe ser aplicado para cada uno de estos recursos. En este sentido, esta norma establece los siguientes medios de impugnación: las demandas de nulidad contra los actos de efectos particulares y generales, las demandas por interpretación de leyes, las demandas por controversias administrativas, los reclamos por la omisión, la demora o la deficiente prestación de los servicios públicos, lo cual constituye una materia novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, las demandas contra las vías de hecho, los recursos por abstención o carencia y, por último, las demandas de contenido patrimonial. De esta manera continuamos entonces con las prerrogativas procesales que ostenta la administración pública en nuestro ordenamiento jurídico. En tal sentido, conforme al ordenamiento jurídico venezolano, la República cuenta con una serie de privilegios y prerrogativas procesales que le son irrenunciables y que deben ser aplicadas por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en los que la República sea parte. Así lo establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En este sentido, resulta claro que el legislador, a pesar de que a nivel constitucional se propugna la igualdad y la justicia como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y de la actuación de la República en general, consideró que la República, los estados, los municipios, los distritos metropolitanos y los institutos autónomos o públicos han de contar con un halo de protección que en la práctica puede traducirse en un desmembramiento de la tutela jurídica efectiva del particular, y que parte de la doctrina ha entendido como necesario para que la autoridad administrativa alcance una adecuada satisfacción del interés general, el cual implica lógicamente una desigualdad de las partes, ya que debe prevalecer el interés superior entendido como el Estado a favor de la colectividad. Ahora bien, estas prerrogativas no son una construcción novedosa en el ordenamiento jurídico venezolano, es decir, se trata de una situación jurídica de larga trayectoria en nuestro derecho y que, a pesar de ello, nunca ha estado exenta de críticas que la califican como violatoria del principio de igualdad procesal y una reminiscencia de los órdenes absolutistas, aun cuando otros obran en su defensa. En cualquier caso, sobre lo que no existe lugar a dudas es que las prerrogativas, dado su carácter de privilegios que ostentan los órganos y entes del Estado en el campo judicial, es decir, una situación especial y ventajosa que presenta la administración pública ante los particulares en la consecución o desarrollo de la litis, deben estar previstas en la ley e interpretarse de manera restrictiva. Así, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 12 de julio de 2010, número 727, estableció que las prerrogativas procesales a favor de la República se justifican por los específicos intereses a los cuales representa, lo que obliga al legislador a establecer ciertas desigualdades legítimas a través del establecimiento de privilegios a su favor, siempre que las mismas se establezcan mediante la ley y no atenten contra el núcleo esencial de los derechos y principios constitucionales, determinándose su correlación e interrelación con el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ese motivo, dijo la Sala, que todos los órganos jurisdiccionales deben velar por la fiel aplicación de estas prerrogativas en el sentido de aplicar preferentemente a las normas procesales ordinarias, ello en virtud de que persiguen resguardar los intereses patrimoniales de la República y de todos aquellos entes públicos sobre los que aquella tenga derecho, y con la finalidad de impedir afectaciones en el cumplimiento de sus fines fundamentales establecidos en el ordenamiento jurídico mediante el equilibrio entre los derechos de las personas y las potestades y obligaciones de la República.
De igual manera, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 624 de fecha 15 de mayo de 2012, indicó que, abro comillas, los privilegios y prerrogativas de las que goza la administración pública en sus distintas manifestaciones, centralizada, descentralizada, nacional, estatal o municipal, funcional, etc., son taxativos y deben ser interpretados de manera restrictiva, ya que de hacer una interpretación amplia o aplicar analogía de dichas normas, se atentaría contra el derecho a la igualdad y justicia social que se consagra como principio fundamental en la Constitución, así como tampoco son extensibles como lo sería el caso de las empresas de la administración pública. Cierro comillas. Otro elemento a destacar en este tema está referido a la carga de la prueba en el derecho procesal administrativo. El principio fundamental de la carga de la prueba en el derecho procesal venezolano básicamente viene dado por el hecho de que la parte que invoca a su favor una norma jurídica tiene la obligación de probar cuáles son los hechos que sirven de presupuesto para la aplicación de dicha norma. Ello está contemplado en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, en el contencioso administrativo, esta regla se modifica en perjuicio del recurrente, puesto que es a este a quien le corresponde probar y desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo. En efecto, los actos dictados por la administración gozan en principio de una presunción de legitimidad conforme a la cual se estima que los mismos se encuentran apegados a derecho hasta que no se demuestre lo contrario. De allí que, para enervar sus efectos, corresponderá al accionante producir la prueba en contrario de esa presunción. No obstante ello, en algunos casos, dependiendo del vicio que se alegue, se invierte la carga de la prueba y es a la administración a quien le corresponderá probar la legalidad del acto por ella dictado. La regla de la carga de la prueba es quizás una de las más discutidas del conjunto de reglas procesales. El punto de quién debe probar es particularmente relevante en los resultados del litigio. La filosofía de la intervención del juez en el contencioso se debe a la desigualdad de las partes, sobre todo en el recurso por exceso de poder, por lo que, dado el carácter inquisitivo del contencioso administrativo, el juez puede, en la instrucción del proceso, participar en la búsqueda de la prueba a través de un auto para mejor proveer, y este comportamiento tiene su efecto en la distribución de la carga de la prueba en el contencioso administrativo. El contencioso administrativo tiene características propias que lo diferencian del proceso civil. La teoría del contencioso administrativo nos lleva a entender que existe un control jurisdiccional de la actividad de la administración, lo cual es producto de la naturaleza ejecutoria del acto administrativo, entendido como lo hace la doctrina francesa, que tiene fuerza jurídica propia. La función de la prueba en el proceso civil de naturaleza dispositiva es, por lo tanto, diferente a la prueba en el contencioso administrativo de naturaleza inquisitiva. Ya por último, haremos referencia en este punto a las medidas cautelares en el contencioso administrativo, y en este sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece un amplio poder cautelar que tiene el juez contencioso administrativo al disponer que éste está investido de las más amplias potestades cautelares, quedando facultado en consecuencia para dictar aún de oficio las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la administración pública según el caso concreto, en protección y continuidad sobre la prestación de los servicios públicos y en su correcta actividad administrativa. Incluso el artículo 104 de la ley prevé que los tribunales contenciosos administrativos tendrán los más amplios poderes cautelares para proteger a la administración pública, a los ciudadanos y a los intereses públicos, y así garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. Todo lo relativo al procedimiento de las medidas cautelares se encuentra regulado en los artículos del 103 al 106 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En cuanto a las sentencias y poderes del juez contencioso administrativo, lo primero que debemos destacar acá
es que las sentencias o fallos que dicta un juez contencioso administrativo pueden ser de dos tipos. En primer lugar, declarativas o anulatorias, cuando anulan un acto o un contrato administrativo. Y en segundo lugar, condenatorias, cuando obligan a un órgano de la administración pública al pago de sumas de dinero, a la reparación de daños y perjuicios o al restablecimiento de situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa. El tema de los poderes que el juez contencioso administrativo puede ejercer durante el proceso guarda una estrecha relación con el derecho que toda persona tiene de acceder al sistema integral de justicia, para hacer valer de esta forma sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. En tal sentido, el juez contencioso administrativo ostenta amplios poderes decisorios que le permiten llevar a cabo las siguientes acciones. Por ejemplo, declarar la nulidad de los actos administrativos por inconstitucionalidad, ilegalidad o contrariedad al derecho, según lo establecido en los artículos 259 y 266 de la Constitución y artículo 9, numeral primero de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. En este punto es importante destacar que los únicos actos administrativos cuya impugnación queda fuera del ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa son los dictados por la Administración Laboral o del Trabajo en materia de inamovilidad laboral que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ha excluido expresamente en el numeral tercero del artículo 25, lo que implica que tales facultades quedan atribuidas a los tribunales laborales. En segundo lugar, podrán conocer y decidir todas las otras pretensiones que se puedan formular en demandas contra los entes públicos en los cuales no se plantee la nulidad de los actos administrativos. Es decir, conforme al artículo 9, numeral tercero de la ley, las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual y extracontractual de los órganos que ejerzan el poder público, así como también las demandas por la actuación material constitutiva de las vías de hecho de la administración. Esto conforme a lo previsto en el citado artículo 9, numeral tercero, así como también en los artículos 23, numeral 4, 24, numeral 4 y 25, numeral 5. Como una innovación de la Constitución del 99, los jueces contenciosos administrativos podrán conocer y decidir los reclamos por la prestación de los servicios públicos conforme lo establecido en el artículo 9, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. De igual manera, podrán también interpretar las leyes de contenido administrativo según lo previsto en el artículo 9, numeral 5 de dicha ley. Conocer y decidir las demandas contra la abstención o la negativa de los entes públicos a producir un acto al cual estén obligados por la ley, incluyendo los consejos comunales y otras entidades que ejerzan la función administrativa, tal y como lo disponen los artículos 9, numeral 2, 10, 23, numeral tercero, 24, numeral tercero y 25, numeral cuarto de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Esto es lo que se conoce como el contencioso administrativo contra la abstención o carencia de la administración. Y por último, los jueces del contencioso administrativo podrán dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República y algún estado, municipio u otro ente público cuando la otra parte sea alguna de esas entidades. Esta competencia está atribuida a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo prevé el artículo 266, numeral 4 de la Constitución Nacional. Adicionalmente a todos estos poderes o competencias que tiene el juez contencioso administrativo, está también el poder, digamos, de dirección e instrucción del proceso, así como también el poder de concentración y abreviación del mismo, el poder para impulsar el proceso aún de oficio o a petición de parte hasta su definitiva conclusión, y por último el poder para promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos. En este orden de ideas, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa reconoce los poderes de oficio del juez como rector del proceso para impulsarlo motu propio o a petición de parte hasta su conclusión. Esto conforme lo prevén los artículos 4 y 30 de la ley. E igualmente faculta a los jueces
para promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, siempre que sea acorde, por supuesto, con la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento. Así lo prevé el artículo 5 de la referida Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. A continuación, haremos referencia en primer lugar a la ejecución de la sentencia. En este sentido, el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que la ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. Con respecto a la ejecución, la ley remite a 3 procedimientos distintos de acuerdo con la entidad condenada en la sentencia. Por una parte, un procedimiento para la República y los estados. Por la otra, otro procedimiento para los municipios y por último, un procedimiento para los entes públicos. Todo lo relativo a la ejecución de las sentencias en materia contenciosa administrativa se encuentra regulado en los artículos 107 al 111 de la referida Ley Orgánica. Cabe destacar que a través de la ejecución de la sentencia se concreta en definitiva el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 constitucional. De allí que pueda señalarse entonces que la ejecución se traduce en una de las manifestaciones fundamentales de ese derecho. Así, no es suficiente que el particular pueda hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes, ni que se produzca una decisión sobre el fondo del asunto, sino que es necesario, además, que se cumpla con lo decidido por el tribunal para que efectivamente se materialice el derecho a la tutela judicial. La potestad del juez de ejecutar su sentencia tiene fundamento constitucional. Es, en efecto, una manifestación de la tutela judicial efectiva y de la efectividad del principio de responsabilidad del Estado. Por otra parte, además, la ejecución efectiva de los fallos deriva no sólo de la facultad restablecedora del juez contencioso, sino de la autonomía e independencia que ostenta el Poder Judicial como verdadera rama autónoma del poder público y equilibrio frente a los otros poderes que está llamada a controlar. Por último, tenemos entonces que referirnos al amparo constitucional y el contencioso administrativo. Y en este orden de ideas, lo primero que debemos decir es que los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa tienen competencia para conocer de la acción de amparo como una acción autónoma o subsidiaria cautelar cuando la violación de los derechos y garantías constitucionales tenga su origen en las vías de hecho de la administración pública. En Venezuela, el amparo de los derechos puede obtenerse a través de diversas acciones o recursos que regula el ordenamiento jurídico, por lo que, en definitiva, el derecho de amparo no se traduce en una sola acción o recurso. Al contrario, en el caso nuestro, el derecho de amparo se presenta en realidad como una vía judicial multiforme que se puede ejercer ante todos los tribunales conforme a la ley, sea mediante las acciones o recursos preexistentes que pueden servir de amparo, siempre por supuesto que se prevea un procedimiento breve y sumario con poderes para el juez para restablecer las situaciones jurídicas subjetivas que han sido infringidas, o sea, mediante la acción autónoma de amparo prevista en la propia Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De esta manera, hemos concluido el tema 10 del programa. Espero, por supuesto, que el contenido del mismo sea provechoso para todos y todas.